Nuestra América en Vivo, un noticiario que reporta en breve los acontecimientos noticiosos de América Latina y del mundo, informa Armando García para este lunes 14 de septiembre del año 2020. Nuestra historia, así claramente lo digo, en un día como hoy, pero en el año de 1847, es un dato histórico que muchos en este país, Estados Unidos, ni lo leen ni lo estudian, pero que se recuerda es solamente en momentos históricos o en fechas históricas en la República Mexicana, pero acá en Estados Unidos, muy raro que se recuerde esta fecha del 14 de septiembre del año de 1847. Bueno, ¿qué significa esta fecha? Bueno, es el avance del general estadounidense Winfield Scott en la Ciudad de México en 1847, marcado por una serie ininterrumpida de victorias para los estadounidenses que culminaron en ese día, 14 de septiembre de 1847, las hostilidades entre México y Estados Unidos, o sea, las hostilidades militares. Meses después, el 2 de febrero de 1848, se firma en el pueblo de Guadalupe Hidalgo, en el estado de Zacatecas, México, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual divide lo que es actualmente la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, en esa fecha México cede o le roban o como usted quiera llamarle, pero realmente México pierde más de la mitad de su territorio. Es tan importante esta fecha porque marca la división de un país en dos, entre los que están más allá del río Bravo o los que están más acá del río Bravo. El río Bravo le cambiaron de nombre en Estados Unidos, le pusieron el Río Grande en vez de el río Bravo del lado mexicano. Entonces, esto es lo que significa mucho para las comunidades chicanas. El movimiento chicano surge a raíz prácticamente eh, pues, de los datos históricos que les acabo de dar. O sea, se puede decir que la vida entre México y Estados Unidos, o la vida de los mexicanos en Estados Unidos, se divide antes y después del 2 de octubre, perdón, del 2 de febrero del año de 1848, que es cuando la firma. Pero en 1847, un día como hoy, es cuando entran las tropas del general Scott, pues prácticamente a ya tomar por completo la Ciudad de México y hacer la suya. Hay otro dato histórico que también quisiera yo comentar, nada más que será quizá tema de algún programa que tengamos especial para ello. Pero hay que recordar de que Estados Unidos ya no quiso más involucrarse en México y aceptó lo del tratado porque no quería que un grupo de personas o una población no blanca se, se fuera parte de los Estados Unidos. Entonces fue una declaración racista clave en todo eso que ocurrió en el siglo XIX. Se los dejo de tarea para la gente que realmente quiera hablar sobre este tema. No soy historiador, soy comentarista, pero al mismo tiempo, pues sí, yo vivo en Estados Unidos y es un dato que acá pasa totalmente desapercibido. Bueno, sigamos con las noticias, o continuamos con las noticias. El clima. Hay un frente otra vez en el Atlántico que se llama la tormenta tropical Sally, que piensan o se siente o se cree que se convierte en huracán de categoría 2 mañana martes por la mañana y tocaría tierra cerca de Nueva Orleans. El Atlántico y el Golfo de México está siendo azotado fuertemente por huracanes. Hay que recordar el huracán Marco y Laura. Todos esos huracanes han creado muchos estragos. Noticias. Chile. Chile está en alerta por un rebrote de casos en las regiones del sur del país, lo que obligó a poner en cuarentena estricta a 10 comunas de 5 regiones donde aumentó
el ritmo de los contagios. Además, el Ministerio de Salud continúa sin corregir el número de muertos que totalizan hasta ahorita 15.924. Panamá. Este es otro dato histórico. La Fiscalía y la Comisión 20 de diciembre realizarán exhumaciones en el cementerio de la ciudad de Colón como parte de las investigaciones por las víctimas de la invasión de Estados Unidos al Panamá. Un equipo del Ministerio Público efectuó una inspección ocular en el camposanto de Monte Esperanza, en esa caribeña ciudad, para ubicar los restos de personas fallecidas el 20 de diciembre de 1989 durante la agresión estadounidense a la nación panameña. Otro dato histórico, su servidor estuvo invitado en esas fechas, antes de la invasión estadounidense, a ser testigo de lo que estaba ocurriendo en Panamá en esa fecha. Fuimos una delegación grande de estadounidenses hasta Panamá. Inclusive nos entrevistamos, hablamos con el señor Manuel Noriega, que el presidente que Estados Unidos lo catalogó como dictador, fueron por él, lo arrestaron, lo trajeron a Estados Unidos y acá pasó tiempo en cárcel. Lo acusaron de todo. Bueno, pues yo estuve ahí presente y ya prácticamente esa invasión, sí fue. Yo estuve unos días antes, éramos un grupo como de 50 personas de Estados Unidos, como en una conferencia, y fuimos testigos de todo lo que estaba ocurriendo ahí. Inclusive les puedo decir que ya las tropas, una gran parte de las tropas de Estados Unidos ya estaban adentro. Logramos entrar a lo que le llaman la base militar, pasamos por la escuela de la Universidad de las Américas, en donde se han formado o se formaron cuadros golpistas en todo el continente. Entonces entramos a la base, teníamos que ir de un lugar al otro y la vía más corta era la base. Pues ahí nos detuvieron y ahí vimos ya los tanques y vimos todo el aparato militar. Ya la invasión fue más o menos como lo que faltó y fue lo que ya se conoce en la historia. Y este es un recuento de lo que están tratando de hacer los panameños, tratando de escribir, bueno, no de reescribir, sino de atar cabos de todo lo que ocurrió. Hay muertos ahí que hubo y hay fosas realmente de personas fallecidas en esa fecha. Bueno, ese es el dato que quería yo comentarles de esta nota de Panamá. Ok, llegamos con noticias. Estados Unidos, más de 30 personas han fallecido a causa de los incendios forestales que están azotando varios estados de la costa oeste del país. O sea, me refiero a los estados de Oregón, California y Washington. O sea, todo lo que es el noreste y California. Es el noroeste, perdón, noroeste. Es lo que están quemando millones de hectáreas y destruyendo miles de hogares. Decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas. Perú. Este lunes es presentada o será presentada una demanda ante el Tribunal Constitucional de Perú para evitar que el Congreso debata el próximo viernes la posibilidad de destituir al presidente Martín Vizcarra. Acusan al mandatario de mentirle al país y de intentar obstruir una investigación. Y eso es lo que está ocurriendo en el país sudamericano. Israel. El gobierno de Israel impondrá por segunda vez medidas drásticas para controlar la propagación del coronavirus. Las restricciones en el país empezarán el viernes y de esta forma empezarán a cerrarse las escuelas, restaurantes y los lugares de entretenimiento, entre otros negocios. Israel reportó la semana pasada más de 4.000 nuevos contagios al día y la cosa continúa con esta pandemia que no nos deja dormir tranquilos. España. Aquí hago una pausa. Estaba yo leyendo las notas que voy a darles y el coronavirus es el común denominador en todo el mundo. O sea, ya no se habla de otra cosa más que puro coronavirus, puro coronavirus. Es como que el coronavirus tiene a la humanidad realmente, pues, nos está asaltando a todos. Un servidor, estoy aquí en mi estudio, donde están las oficinas de Nuestra América, estamos todos encerrados, casi ni salimos. Muy bien. Bueno, no tan bien. Sigamos con las notas. España.
decía yo que el coronavirus vuelve a dispararse en España. Las autoridades de salud han notificado que el viernes pasado hubieron 12.183 nuevos contagios, lo que se supone un incremento récord desde el inicio de la pandemia. De esa cifra, 4.708 casos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Además, hay que sumarle un dato preocupante: la presión sobre los hospitales sigue en aumento y en las últimas 3 semanas se ha duplicado el número de pacientes ingresados en las unidades de salas de urgencia intensiva, mientras que el porcentaje de camas ocupadas por esos enfermos ha pasado ya del 4 al 7% en tan solo 20 días. La tienen dura los españoles. El Congo, una noticia trágica: al menos 50 personas murieron después de que una mina de oro artesanal colapsara el viernes pasado en la provincia de Kivu, al sur de este país, reportaron las autoridades locales. Y es en Afganistán. Representantes del gobierno de este país y del movimiento talibán iniciaron el sábado pasado en Doha, capital de Qatar, históricas conversaciones de paz con el objetivo de poner fin a 19 años de guerra interna. Imagínense. Estados Unidos alcanzó este sábado las 193.539 muertes. Y los contagios, agárrense que ahí va la cifra. Contagios: 6.479.157 casos confirmados de COVID-19. Según lo reporta la universidad en el estado de Baltimore, la Universidad de Johns Hopkins. En otros datos, la Asamblea General de la ONU aprobó el viernes pasado por mayoría aplastante la resolución titulada Respuesta Integral y Coordinada a la Pandemia del COVID-19, que establece que la enfermedad o el virus se ha convertido en uno de los mayores desafíos en la historia de la organización. A favor de la resolución hubo 169 países y nada más 2 se abstuvieron: Estados Unidos e Israel. ¿Por qué? Pues se opusieron a una especie de, ¿cómo puedo decirles? Pues una petición de Cuba para que ya no existieran sanciones económicas, financieras o comerciales unilaterales, y también se abstuvieron, aparte de haber votado en contra de Israel y Estados Unidos, pues hubo abstención de Ucrania, Hungría, esos 2 países. Los 4 países se pusieron sus moños, pero realmente nada más 169 países aprobaron esta resolución y reconocen que el coronavirus es uno de los mayores desafíos de esta organización mundial. Chile. Chile está en la alerta por un rebrote de casos en las regiones del sur del país, lo que obligó a ponerse en cuarentena estricta a 10 comunas de 5 regiones, donde aumentó el ritmo de los contagios. Además, el Ministerio de Salud continúa sin corregir el número de muertos, que totalizan 15.924. Yo ya ando aumentándole. Ya no ando tan mareado con tantas cifras que ya está las cifras ya parecen normales en miles. Desde el gobierno aseguran en Chile que los casos están en disminución, pero un informe realizado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción contradice esas cifras. Según un estudio que realizaron, el número de contagios tiene niveles mayores y similares a los de los primeros días de mayo, durante la fase creciente de la primera ola de la pandemia. Sigamos con las notas. España, el coronavirus vuelve a dispararse. Este ya lo había dado, perdón. Perú también ya lo había dado. Bielorrusia, el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Yegrin, ha declarado que su país ha detectado movimientos de las tropas de la OTAN hacia sus fronteras. Según la autoridad, las tropas de OTAN se ubicaron en Lituania, a unos 15 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Francia, los chalecos amarillos
han surgido de nuevo a las calles o han salido a las calles de varias ciudades francesas tras varias pausas por el COVID-19 y también por las vacaciones de verano, y han salido para protestar contra el sistema de pensiones y otras demandas de carácter social. El Congo, al menos 50 personas. Aquí está ya también la di, fíjese que ando medio confuso con las notas, son notas que estoy releyendo nuevamente. Perdón, 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 perdón. Bueno, entonces hasta aquí creo que son las notas del día de hoy. Me disculpan por estar leyéndolas repetidas. Las tenía yo aquí en mi hoja de papel, pero no, una disculpa. No somos perfectos para cometer errores, pero es más, este noticiario es importante, pero no es el tipo de noticiario que debe ser perfecto. Tratamos de ser perfectos. No tenemos las banderitas, no tenemos las campanitas, no tenemos las manitas. Y hablando de manitas, si usted ve un puño con el dedo pulgar hacia arriba, es un icono, pues apriétele ahí en señal de que les gusta este noticiario a pesar de los errores. Y también les digo que las noticias que usted acaba de escuchar son proporcionadas por la Agencia Mundial de Prensa. Y, y esta Agencia Mundial de Prensa, yo soy el director en Estados Unidos de la agencia, y la gran parte de las noticias nos llegan así como en tortilla, como tortillas una tras otra. Y, y por eso a veces puede ser que están repetidas las notas, no alcanzamos a verlas completamente y se nos meten dos o tres al mismo tiempo. Por eso, cuando estaba yo leyéndolas, pues se me brincaron esas y pido nuevamente disculpas. También les puedo decir que este noticiario se ve grabado en YouTube y en Facebook, aquí. Y ustedes pueden compartir opiniones y con mucho gusto yo se las contesto en la primera brevedad posible. También pueden escuchar este noticiario con sus variantes por radio en línea, en dos estaciones. Una que es nueva, que es nuestra propia estación, que se llama Nuestra América Online Radio, o sea, Nuestra América o Radio Nuestra América en línea. Y la dirección es nuestraamericaonlineradio.com. También puedes sintonizar Radio Satélite Visión América Visión. Es una estación en línea desde Chile y la dirección es emisoramericavisión.wixsite.com/mi sitio. Tanto en Facebook como en YouTube, ahí podrán agarrar la dirección de las dos estaciones. Bueno, ahora sí, hasta aquí la información. Reportó para este lunes 14 de septiembre un servidor, Armando García, y que pase usted un feliz día. Hasta pronto. Perdón, importante también datos históricos. Este mes, septiembre, es mes patriótico. Gran parte de los países latinoamericanos se independizaron o celebran su independencia de España o de Portugal. Y entonces hay que estar pues celebrando. El día de mañana en México se celebra el grito de la independencia y no sé muy bien los datos hasta ahorita, no he recibido información con respecto a mañana, qué van a hacer en México por los datos de la pandemia. A lo mejor lo hacen todo virtual. No creo que vayan a estar separados a una distancia de 6 pies o de 3 metros. Mañana les digo, a ver si me llegan las notas de información desde México. Pero también las comunidades acá en Estados Unidos pues celebran los consulados mexicanos, los 50 consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Pues parte de sus actividades es celebrar las fiestas patrias. Y también debaten qué van a hacer. Van a hacer con poquita gente, con sana distancia, o lo van a hacer virtual. Bueno, pues es cuestión nada más de que cada comunidad de Estados Unidos investigue realmente cómo se va a celebrar las fiestas patrias. Bueno, ahora sí, me despido. Desde los Estados Unidos se reportó Armando García, que pase usted muy buenas tardes, días o noches.